Las columnas egipcias. Hola a todos, amigos de la historia. Para los antiguos egipcios, la columna no era un simple poste de soporte. La llamaban Iun y la veían como un organismo vivo, un puente místico que conectaba la tierra con el firmamento. Su función era vital. Estas columnas debían sostener el cuerpo de la diosa Nut, el cielo, para evitar que se desplomara sobre el orden de la Maat, devolviéndolo todo al caos de las aguas del Nun. Para entender cómo nació este bosque de piedra, tenemos que viajar al año 2600 aproximadamente, a la meseta de Saqqara. Antes de este momento, el mundo de los vivos era frágil y se construía con lo que el río regalaba: cañas, juncos y troncos de palmera. Pero entonces apareció un hombre cuya sabiduría lo convertiría en un dios: Imhotep, el arquitecto del rey Djoser. Imhotep tuvo una visión que cambiaría la historia. El palacio eterno del rey no podía ser de barro, tenía que ser de piedra caliza tallada. Pero lo más fascinante es que al ser los primeros en usar este material, tenían miedo de que se cayera. Si observamos las columnas de la pirámide escalonada, veremos que no están sueltas. Están atadas a los muros por bloques de piedra, porque los ingenieros aún no se fiaban de que una columna pudiera sostenerse sola. Estas columnas imitan con una precisión increíble los manojos de cañas que se usaban en las casas humildes, congelando la naturaleza para que durara toda la eternidad. Además, estas columnas ya contaban una historia política. El papiro representaba al Bajo Egipto y el loto al Alto Egipto, unificando el país desde los mismos cimientos del templo. A medida que los egipcios se hicieron maestros de la cantería, sus columnas empezaron a florecer de formas asombrosas, que no eran solo estética, sino teología pura. Las más famosas son las columnas papiriformes, inspiradas en la planta del papiro. Observamos que en las grandes salas las columnas del centro son mucho más altas que las de los lados. Esto tiene un significado precioso. En la nave central, las columnas tienen capiteles abiertos, como una campana hacia el cielo, representando a las plantas que reciben la luz plena del sol en el momento de la creación. En cambio, las columnas de los laterales son más bajas y sus capiteles están cerrados, como capullos que viven en la penumbra de la marisma primordial. Esta diferencia de altura permitía crear los claristorios, unas ventanas de piedra en lo más alto que dejaban entrar rayos de luz filtrada, iluminando los relieves de colores brillantes mientras el suelo permanecía en una penumbra mística. También crearon las columnas palmiformes, que imitaban las hojas de la palmera datilera, y las protodóricas, con fustes estriados que parecen adelantarse 1000 años a los templos de Grecia. Si hay un lugar que representa el delirio de grandeza de esta arquitectura, es la gran sala hipóstila de Karnak, iniciada por Amenhotep III y terminada por faraones guerreros como Seti I y Ramsés II. Hablemos de escala humana para entender el asombro. La sala tiene 134 columnas, pero las 12 centrales son auténticos colosos de 21 metros de altura. Son tan anchas que tienen un diámetro de casi 3,5 metros. Sobre uno de sus capiteles abiertos podrían caber 50 personas de pie sin apretujarse.
A diferencia de los obeliscos que se extraían de una sola pieza de granito, estas columnas se construían como un puzzle de discos gigantes, llamados tambores. Para elevar estos tambores de toneladas de peso sin grúas, los egipcios usaban la propia tierra. A medida que la columna crecía, rellenaban la sala con inmensas rampas de barro y arena. Los obreros siempre trabajaban a nivel del suelo y solo cuando terminaban la obra vaciaban la sala de arena, revelando el bosque de piedra como por arte de magia. En el Imperio Nuevo, la columna dejó de ser solo una planta para convertirse en la propia imagen de los dioses. En santuarios llenos de energía femenina, como el templo de Dendera, encontramos los capiteles hatóricos. En lugar de flores, en lo más alto de la columna, vemos el rostro de la diosa Hathor, con sus orejas de vaca y una sonrisa eterna. El fiel sentía que era la propia divinidad la que sostenía el templo sobre su cabeza. Pero también había columnas que hablaban de la vida después de la muerte. En los templos funerarios de grandes faraones, como el de Ramsés III en Medinejabu, es habitual el uso de pilastras osiriacas. Son pilares que llevan adosada una estatua colosal del monarca con la forma de Osiris, el dios de los muertos. Con los brazos cruzados y sujetando los cetros de poder, estas figuras de 10 metros de altura no eran solo estatuas decorativas, eran los pilares de la eternidad que garantizaban que el orden del cosmos nunca sería devorado por el caos. No podemos terminar sin hablar de una columna muy especial que vemos en las joyas y los muros, el pilar Yet. Este símbolo, que representa la columna vertebral de Osiris, era el emblema máximo de la estabilidad. Durante la fiesta del Heb-Set, el faraón participaba en un ritual cargado de magia, erigir el pilar Yet, levantando este soporte con cuerdas para restaurar la energía vital de todo Egipto. Era un recordatorio de que mientras las columnas del faraón permanecieran en pie, el sol seguiría saliendo y el Nilo inundando los campos. Pero, ¿de dónde venía toda esta piedra? Mientras que el adobe de las casas se hacía con el barro del río, las columnas de los templos se construían mayoritariamente con arenisca de las canteras de Gebel el Silsila. Era un material preferido porque las canteras estaban pegadas al Nilo, permitiendo transportar los bloques por agua de forma eficiente. A veces se empleaba granito rojo de Asuán o incluso cuarcita rosa, una piedra tan dura que exigía el uso de herramientas de dolerita y un esfuerzo de pulido sobrehumano que duraba meses. Al final vemos que las columnas egipcias eran mucho más que ingeniería, eran un manifiesto de fe petrificado. Cada capitel de loto que se abría hacia la luz y cada rostro de Hathor que vigilaba un patio formaban parte de un escudo mágico contra el desorden. Aunque hoy muchos de estos pueblos, de estos templos, estén en ruinas, el poder de sus fustes sigue contando la historia de un pueblo que supo convertir la humilde flora del río en la arquitectura eterna de sus dioses. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la historia de Egipto. Hasta el próximo vídeo.